Las Nespresso son reciclables. Por favor, por favor. Buenas, ya, vamos a continuar la segunda parte entonces de la clase de cambio global, ¿ya? Y ahí, ¿están viendo todo? ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Sí se ve. Espérame, que se me... Quiero dejar el chat para verlo. Po. Ahí sí. ¿Ya? Pues si tienen comentarios o algo. Bueno, entonces, estábamos hablando sobre los cambios que ocurrían a escala global con la temperatura y ahora vamos a hablar un poquito sobre la precipitación. Otro aspecto del cambio climático. Y créanme que después de eso vamos a hablar de otros aspectos que no son climáticos. ¿Ya? Vale. Entonces, cambios en la precipitación. El asunto del agua. Aquí tenemos un dato, este es un dato. ¿Ya? Traten de distinguir lo que son modelos de los que son datos. Estos son datos. ¿Ya? Son cambios porcentual en la precipitación anual desde 1976 al 2005 en el mundo. ¿Ya? Mientras más rojito ha cambiado negativamente, es decir, se ha reducido la precipitación, y mientras más verde ha aumentado la precipitación. ¿Vale? Ya. Esto es escala global. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Es que este efecto del cambio climático sobre la precipitación no es homogéneo, a diferencia de la temperatura. O sea, la temperatura también es heterogéneo, ¿ya? También es heterogéneo, pero tiene consecuencias más globales y además el promedio como global ha ido subiendo, ¿sí? Acá hay sectores o continentes completos donde el balance neto es cero. O sea, es decir, si uno suma y resta todo lo que llueve, todavía es como lo mismo. Ahora, el problema es que hay partes donde llueve mucho menos y partes donde llueve mucho más. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí Chile Central, no se alcanza a ver bien la definición, pero Chile Central se han disminuido las precipitaciones. Y en la zona más sur han aumentado las precipitaciones. ¿Vale? Juan, ¿querías decir algo? No, te está acercándome al computador porque va a mirar. Vale. La vejez, la vejez. La vejez. Me lo dices a mí. Me lo dices a mí que tengo Perdón, ¿qué edad tiene usted? 44. ¿Viste? Ah, ya, parece de menos. Parezco Sí, de pues si menos. nació el 70. Sí. Parece de menos. Qué buen Uno piropo. tiene 62. Ya. Parezco de menos y me comporto como de aún menos todavía, pero eso es otra cosa. Ah, ya, de acuerdo. Es de las cosas. Sí, según mi señora ya tengo que dejar de Ah, ¿tienes que madurar? madurar. Sí, Complejo de Peter Pan. tengo que cortar la PlayStation y madurar. Pero no. Ah, Ya, más viejos que adicto al play. claro. Todos por los niños, no es para mí. Ya. Bueno, entonces tenemos que hay una distribución heterogénea de las precipitaciones, ¿vale? Aquí están las tendencias, si lo vemos, esta es una escala de 30 años y veamos una escala de 100 años, ¿ya? Y tenemos que claramente hay zonas del mundo, como por ejemplo Chile Central, donde han habido una reducción muy significativa de las precipitaciones. En 100 años se ha reducido casi un 40%, ¿ya? Y eso es muy, muy significativo. Estas son las tendencias y esta en los últimos 100 y estos en los últimos 30. Más o menos, 20, 30, ¿sí? Se fijan, hay zonas del mundo donde ha aumentado la precipitación y zonas donde se ha reducido muchísimo la precipitación. ¿Vale? ¿Qué pasa con el balance de masa, por ejemplo, de algunos cuerpos de hielo, ¿ya? De glaciares y el Ártico. Entonces, por ejemplo, aquí nuestro personaje dice, así que no existe eso del cambio climático, ¿ah? Súper. Y lo que podemos ver es que, fíjense, Patagonia, Alaska, el Ártico, todos los glaciares a escala global, o casi todo en realidad, se ha reducido su masa en los últimos 40 años, ¿ya? Fíjense los glaciares de Patagonia.
han reducido alrededor de 35 unidades, ¿no es cierto? Esto está llegado a 3 kilogramos por metro cúbico, su masa, ¿ya? Y eso lo podemos ver. Los glaciares en la Patagonia están retrocediendo. Y hay, ustedes pueden buscar en Google fotos de los glaciares, por ejemplo, en Torres del Paine. Están los que están en Coyhaique, cerca de Coyhaique, y cualquiera que uno mira fotos y la cuestión va kilómetros y kilómetros mucho más atrás de cómo estaba hace algunos años, ¿vale? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, y esto tiene que ver con las precipitaciones en forma de nieve, por ejemplo, ¿ya? Y también los cambios de la temperatura. Aquí tenemos modelos, ¿ya? Que lo que hacen es predecir al futuro cómo va a ser los cambios de la precipitación basado o relativo a cómo eran a fines de 1900, ¿vale? ¿Ya? Entonces, y esto está considerando dos modelos. ¿Ya? Hay que considerar que esto en el computador, en el fondo, uno le mete las condiciones de entrada y puede modelar distintos escenarios. Por ejemplo, si seguimos emitiendo el mismo CO2, o si seguimos emitiendo más, o seguimos emitiendo menos, etc. Todas esas cosas se pueden setear en el modelo y nos da estos dos escenarios. Y si se fijan, uno de los lugares más afectados por la disminución de las precipitaciones es justamente Chile Central. ¿Ya? Entonces, ya tenemos que en los últimos 100 años se han reducido las precipitaciones de forma muy significativa y lo que proyectan los modelos en un escenario más o menos terrible es que la cuestión viene peor. ¿Ya? Entonces, lo que se predice más o menos es que Chile Central se va a correr 1,5 regiones. Es decir, en Valparaíso vamos a estar con un clima más o menos como Coquimbo o La Serena, como el desierto. ¿Ya? Y de hecho, el borde del desierto ahora está un poquito más al norte que Santiago. ¿Ya? Y esta cuestión se va a ir corriendo, 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 corriendo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que podemos ver también? Es que más al sur, en la parte más sur de Chile, va a llover más. Entonces vamos a tener un Coyhaique o un Puerto Montt que va a ser más lluvioso y con un poco más de temperatura, y vamos a tener un Chile Central que va a ser más desértico, ¿ya? ¿Y cuál es una de las consecuencias interesantes de esto? Es que, ¿qué cosa de Chile está ahí en la zona central? La población. La agricultura. Eso, la población agrícola. Aparte de la gente, ¿cierto? Ahí está la zona de mayor intensidad agrícola. Ahí está la comida que comemos y que exportamos, ¿ya? Entonces, súper, súper interesante cachar que este es todo un tema porque, por ejemplo, han visto esta discusión de los paltos y toda la onda. No sé si ustedes saben, pero los paltos, la palta, el palto, es un árbol de origen tropical, es de origen mesoamericano. ¿Ya? El nombre nahuatl era aguacatl, es decir, es originario de la zona tropical de México, de por allá. ¿Ya? De ahí viene. Entonces, si ustedes me preguntan, un país que tiene un clima mediterráneo, con veranos secos, y está lleno de un cultivo que es tropical, ahí yo como que digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Ya? Porque obviamente la demanda de agua en una planta que es tropical es evidentemente mucho mayor que no sé. O sea, si ustedes me preguntan, y esto proyectado al futuro, simplemente la zona central de Chile no va a poder sostener agricultura tropical, tipo palto, o por ejemplo, chirimoyas, o qué sé yo. ¿Ya? Simplemente no va a poder, no va a haber agua. ¿Ya? Cristian, ¿Sí? ¿cómo ves tú estos cambios para la zona más austral de Chile? Por ejemplo, yo en el verano estuve en Punta Arenas y allá la gente que vive en Punta Arenas me comentaba que la densidad de nieve había bajado un montón. Como que ahora ya en Punta Arenas está lloviendo, llueve, 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 pero no nieva nada y como todas las estructuras como de la ciudad y los ecosistemas que estaban alrededor estaban muy acostumbrados y como evolucionados para la nieve y no para la lluvia. Entonces que igual estaba generando como problemas ahí. Claro, porque, de nuevo, esto es solo precipitación. Entonces, si lo combinamos con temperatura, en lugares se aumenta la temperatura, piensen que, no sé, pues, para que nieve tiene que ser 0 grados o menos, y basta con que cambien un par de grados y ya dejas de tener nieve y vas a tener agua.
De hecho, me comentaban mucho acerca, por ejemplo, de la pingüinera de la isla Magdalena, que los pingüinos de magallánicos anidan en hoyos. Entonces, que con la cantidad de precipitaciones que tenían, los hoyos se inundaban y los huevos se morían. Entonces, que los pingüinos estaban migrando a otras zonas porque ya no nieva tanto como antes y llueve mucho más, y por lo tanto la densidad poblacional de esos pingüinos ha sido mucho menor que en los años anteriores. Claro. ¿Ves? Ahí tenés un efecto sobre la biodiversidad que es directo, de un cambio pequeño, pero que tiene altas implicancias. Ya, esto es algo medio polémico, pero es un dato, ¿ya? Y de hecho este paper ya está publicado y todo, y tiene que ver con el servicio ecosistémico del aporte de agua cuando tenemos plantaciones forestales o tenemos bosque nativo. Siempre está ese mito o esa cosa que se habla, ¿no es cierto?, de que los eucaliptos y los pinos chupan mucha agua, no sé qué, ¿ya? Bueno, el aporte de agua es un servicio ecosistémico. Y esto lo que hicieron unos investigadores de la Universidad de Valdivia, de la Austral, es medir las cuencas que pasan por bosque nativo o por plantaciones. ¿Y qué es lo que tienen acá? Que mientras más bosque nativo, esto es una medida como de la cantidad de agua, ¿ya? La cantidad de agua es mayor y mientras más plantaciones de pino y eucalipto, menos agua, ¿ya? Entonces, aparte del efecto sobre las precipitaciones, voy a tener qué es lo que está encima del suelo, no da lo mismo, ¿ya? No sé si ustedes saben, pero por ejemplo en Nueva York, en Estados Unidos, todas las cuencas que alimentan de agua potable a la ciudad de Nueva York son reservas naturales, están archiprotegidas, no se pueden intervenir, ¿ya? Porque los gallos saben y entienden que eso es su provisión de agua dulce, potable. En Chile, la legislación obviamente no... Gracias, ¿cierto? O sea, hay algunas normas sobre las quebradas y cosas así, pero es una cosa muy, muy, muy primitiva, ¿ya? Y esto es súper idiota porque es como dispararse en la pata, po. O sea, es claramente las ciudades dependen de agua dulce porque si no, no pueden haber ciudades. Y no hay mucha protección ni claridad sobre esto, sobre protección de las cuencas que alimentan las ciudades directamente, ¿ya? Loco. Sobre todo en la séptima, octava, novena región, donde las plantaciones forestales son una cuestión así que ya están desbordadas, ¿ya? Cristian, Ya. ¿Sí? si el gráfico ese que recién estaba mostrando, para ver si lo entendí bien. Entonces, si son árboles nativos, ¿consumen mayor cantidad de agua? No, esto no es consumo, es una cuenca, o sea, un río, ¿cierto? Y lo que se mide es el que pasa por los bosques nativos y el que pasa por plantaciones. Es el agua que sale después de pasar por esa vegetación. Ah, perfecto, el agua que sale después de pasar. Claro, ¿ya? Entonces es una cuenca, ¿cierto? Que pasa por una cierta vegetación y a la salida yo estoy midiendo cuánta agua sale por ese río, digamos, ¿ya? Oye, pero ¿en qué ciudad, creo que le dijiste, pero ¿en qué ciudad se midió esto? Porque el bosque nativo de la zona central, del bosque esclerófilo, debe consumir muchísimo menos agua que una selva valdiviana. Claro, por supuesto, sí. No, pero entonces, ya, esto es en Valdivia, cerca de Valdivia. Son plantaciones forestales y bosques nativos del bosque templado, ¿ya? ¿Sí? En la zona mediterránea hay que tener ojo con eso, ¿ya? Porque ya, sin entrar en dar la lata con fisiología de planta, hay ciertas estrategias de las plantas para lidiar con la poca agua que no necesariamente significan que consuman poca agua. ¿Ya? Por ejemplo, raíces pivotantes profundas que llegan a las napas. Entonces, tú ves que están en un lugar súper seco y dices, esta planta es súper tolerante a la sequía. Y la verdad es que no. Lo que hace es hacerle el quite a la sequía, buscando profundidad y llegando hasta donde están las napas. Entonces, en el fondo, nunca experimenta esa sequía. No sé si me explico. Entonces, ojo, no todas las plantas del sistema mediterráneo... ¿sí? Ya. Y ahí es peor, profe, porque ahí en el fondo estarían secando a futuro las napas subterráneas. Ya, bueno, ese es otro tema de lo de las napas, tiene que ver con un balance también de agua y influye, por ejemplo, las precipitaciones, influye, etcétera, ¿ya? Cristian, ¿Sí?
Sí, es que me quedé pegado con el gráfico que todavía, no sé, no logro entenderlo. Mira, yo sé que por lógica, o sea, lo que se ha dicho siempre es que los eucaliptos consumen más agua, o sea, eso es como lo que dice el popular, ¿ya? Sí. Pero aquí obviamente quiero entender el gráfico. Entonces, claro, si tú me preguntas, o qué es lo que se dice de que debiéramos tener forestación nativa, ya que ¿Ya? consume menos agua que un eucalipto, un pino. Eso es lo que se dice. De hecho, cuando fueron los incendios en Valparaíso, se decía que era por la cantidad de eucalipto, que consumían mucha agua y eso secaba la tierra y eso producía mayor riesgo de incendio. Ya. Ahora, al ver los gráficos, el primero, o sea, eso es ¿Ya? como lo que uno escucha por la televisión, ¿ya? Por eso ahora quiero contrastarlo con este gráfico. Vale, vale. Aquí dice porcentaje de bosque nativo, entonces yo entiendo que a mayor porcentaje de bosque nativo, y ahí me queda la duda, ¿mayor qué? Porque Mayor 0,2, cantidad de agua que sale por la cuenca. perfecto, ya, ¿Sí? ya. Y a mayor porcentaje de plantaciones, menor cantidad de agua que sale por la cuenca, ya. Exacto. Entonces eso sí tiene relación, o sea, ¿es verdad que un pino o un eucalipto consume más agua de la cuenca? Sí. Es que, pero no solo eso, porque hay otros factores. Lo que pasa es que cuando hay bosque nativo, hay otros efectos que tienen que ver con la vegetación que está debajo, que también produce un efecto como de colchón, ¿no es cierto? Retiene más humedad y hay menor evaporación desde el suelo, ¿vale? Entonces no es solo el consumo del individuo arbolito, sino que también tiene que ver con la retención de la humedad de la vegetación, por ejemplo, de las epífitas, los helechos, los musgos, que en las plantaciones no hay. Y todo eso funciona como una especie de esponja que regula también y filtra el agua. Y eso que aquí no estamos viendo la calidad del agua, que es otro factor que también hay datos, donde obviamente cuando pasa por acá, el agua está más enriquecida en contaminantes nitrogenados. ¿Ya? ¿Me entienden más o menos el Sí, rollo? Ya. sí, sí. Ya, aquí vamos a combinar entonces un poquito la temperatura, precipitación y etcétera, ¿ya? Y tenemos acá datos, ¿ya? Cambios en precipitaciones intensas, ¿ya? Mientras más clarito se han reducido y mientras más azul han aumentado. Entonces también tenemos acá que no solo cambia el promedio, sino que también, no, bueno, yo creo que toda la gente que vivía de chico en la zona central se acuerda que los inviernos eran más cuáticos, o sea, llovía, cuando llovía, llovía. Yo llevo 8 años viviendo aquí en Valparaíso y llevo 8 años esperando el invierno, todavía no cacho cuando llega el invierno. O sea, es una cuestión rarísima porque no hay invierno. Este año fue un poquito más lluvioso, pero el año pasado y el anterior era una cosa así como que pasamos marzo, se nubló un día y después estábamos en verano de nuevo. Y era como, ¿what? Ya, entonces, estos precipitaciones intensas se han reducido en algunas partes del mundo, ¿vale? También asociado con cambios en la precipitación anual, ¿ya? Que aquí podemos ver claramente esta zona muy impactada por reducción en la precipitación. O sea, ojo, no confundir los eventos esporádicos extremos como las mega sequías y qué sé yo, con las tendencias que son de largo plazo, ¿va? Esto son cosas que se combinan, por supuesto, ¿ya? Entonces tenemos que la zona central de Chile está experimentando cambios de precipitación promedio y además tenemos que hay eventos extremos que se hacen más frecuentes, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, cambio en calores extremos. Y esto sí que lo he visto en las noticias. O sea, en Europa la gente se muere. Se fijan, ahí está como en morado. Aquí hay gente que se muere de calor. En el sentido más literal, no metafórico. Se convierte en un difunto, ¿ya? Por calor. Y eso está pasando. Tengo una duda con eso, Cristian, a ver si me lo puede aclarar. Que es ¿Sí? como siempre, no me acuerdo cuáles son los meridianos y cuáles son los paralelos, perdón. Los meridianos son los que son. Paralelo, así. Meridiano, así. Ya no, paralelos, los paralelos. Como, ¿Ya? como los países que están a la misma altura hacia el norte ¿Ya? que hacia el sur, como que las condiciones climáticas de invierno, verano, no son iguales. Por ejemplo, el invierno, o sea, el verano del norte llega, como tú decías, en Europa a casi 40 y tantos grados, y en el sur,
a cualquier parte que llegue no se alcanza ese grado de temperatura. Y lo mismo con los inviernos, como que yo tengo familia en Canadá y me dicen que los inviernos son brutales. Sí, po, sí. Y Canadá como en verdad bordeando con Nueva York, entonces tampoco es como full Canadá para allá para arriba. Y igual acá yo siento que no es tan crudo, como en el fondo la pregunta es por qué en el hemisferio norte puede que sea, o al menos que sea una percepción mía, que en el hemisferio norte el cambio estacional entre invierno y verano es más crudo que en el hemisferio sur. Ya, lo que pasa es que ahí es como un efecto visual que confunde, porque lo que tienes que comparar ahí es como con Coyhaique, ¿ya? Y en Coyhaique los inviernos igual son con nieve y hay menos 20, ¿cachai? Ahora, también hay otro efecto, acá hay menos tierra, ¿ya? Y la continentalidad también tiene un efecto sobre el clima, ¿ya? El mar funciona como un buffer térmico, como un amortiguador térmico. Entonces, cuando hay mucha masa de tierra, tienes efectos climáticos más extremos. Y también tiene que ver con las cordilleras, los vientos y otros. Insisto, yo no soy geólogo, climatólogo ni nada de eso, pero más o menos, para que. ¿Sí? En versión corta, esas latitudes no son equivalentes a Santiago, son equivalentes como a Aysén. ¿Sí? Profe, ¿Ya? ¿Sí? una cosa loca. ¿Usted no conoce a ningún climatólogo o algo por el estilo? Que a lo mejor me doy cuenta que como que no han surgido en común mucho estas dudas. Entonces de repente así como que trajera un invitado estrella. Si es que No, alguien. no, porque yo soy biólogo y todos mis amigos son puros biólogos, entonces no. En general los climatólogos y ese tipo de cosas son más de las facultades de ingeniería o de ese tipo de cosas, ¿cachai? Y no, la verdad es que no conozco. ¿Ya? Yo tengo ciertas nociones, trabajé en un laboratorio que hacía interpretaciones paleoclimáticas y cosas así, entonces tengo algunas nociones de lo que son las células de Hard y cosas así, pero entrar como sería chamullarles y no. O sea, la idea de un científico es que mientras más cachai, uno más cacha que no sabe. O sea, puedes definir y cachar cuál es el ámbito de que no tenía idea. Entonces, te estaría chamullando, digamos. O sea, bueno. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, voy a ver, ¿cómo no va a haber alguien que cache bien esto? Pero sí te puedo decir con certeza de que la continentalidad tiene un impacto sobre el clima y que el mar funciona como una especie de buffer térmico, y eso es una diferencia, que hay mucha menos masa de tierra en esta parte que acá, ¿se fija? Y lo otro es que las latitudes son medias confusas porque esas latitudes son bien al sur. ¿Ya? Incluso hay unas partes de Canadá que quedan como aquí, así como en el agua, ¿cachai? Y es como se representa también el mapa, ¿cierto? Siempre es como medio hemisferio norte céntrico. Bueno, tenemos cambios en calores extremos y tenemos cambios en la temperatura de verano y podemos ver claramente que está calentándose y que está lloviendo menos en algunas partes del mundo en especial, ¿ya? Tenemos aquí estas zonas, fíjense, en Sudáfrica, acá, Australia, ¿ya? Calor, poca agua. Combinación poco ganadora. Y hay otros efectos del cambio climático, como por ejemplo la subida en el nivel del mar. Aquí tenemos una parte de China. Esto vale para cualquiera, porque Chile también, hay ciudades que van a desaparecer. Tenemos una proyección al 2050. Esta era la proyección antigua y esta es la proyección corregida con los datos actuales de derretimiento. Y como pueden ver, hay una parte que simplemente va a quedar bajo el agua, ¿ya? Y también se predice con estos cambios climáticos mayor frecuencia de eventos extremos. Eventos extremos, ya sea maremoto, ya sean sequías extremas, tormentas, inundaciones, huracanes, esas cuestiones. ¿Ya? O sea, ojo que es mayor frecuencia. Entonces, por ejemplo, esta tromba marina tromba marina que hubo en Talcahuano y después hubo un pequeño tornado, creo, en Los Ángeles, ¿ya? Rarísimo, pero claro, se hacen más frecuentes estos eventos extremos. Y nosotros en Chile Central hemos experimentado una sequía extrema
varios años y olvídate las consecuencias que ha tenido eso para el consumo de agua humano, el ganado, la agricultura. La zona central es una cuestión pero terrible la sequía que ha azotado por varios años. Y eso son eventos que se hacen más frecuentes en estos escenarios de cambio climático. No significa que no hayan sequías de forma natural. Profe, ¿Sí? ¿qué hay de mito y qué hay de cierto? Que se dice que los tipos de clima, que alrededor de 10, 15 años van sufriendo parte de su proceso natural, modificaciones. Y si vamos sumando estos 10, 15 años en el paso del tiempo, se lleva a predecir de que sí efectivamente con el tiempo van a existir cambios climáticos. Un clima que era mediterráneo va a dejar de serlo, no tengo idea por cuál, pero ¿qué hay de cierto? ¿Eso es un mito? No, es verdad. Lo que pasa es que la escala temporal es mucho más larga de 50 años. Po. O sea, por ejemplo, los continentes se mueven. Y en escala geológica, es decir, de millones de años, nos vamos a correr a otro lado del planeta porque los continentes se mueven. Eso es uno, por ejemplo. Y hay eventos que son cósmicos, por ejemplo, de la intensidad de radiación solar, cambios en el magnetismo y en el eje de la Tierra, etcétera, que también tienen influencia climática. Pero en general son cosas que tienen una periodicidad, pero una escala temporal que no es escala humana, digamos. O sea, no es de un año para otro. Es una cuestión de ciclos mucho más largos, ¿vale? Profe, y ahora que dice Profesor, usted, perdón. perdón, es que deja colgarme Espérate. lo que dijo, que el cambio de eje en la Tierra, con el 27F hubo un giro en la Tierra súper importante, ¿y eso ya se ha medido los efectos? ¿O todavía estamos a la expectativa de lo que podría pasar? No tengo idea. Ah, ya, gracias. No tengo idea. Jessica, Sí, mire, lo que pasa que quería la siguiente pregunta, no sé si lo han abordado, pero em, finalmente, ¿cuál sería, no estoy hablando de una única solución, pero cuál sería finalmente la solución a este cambio climático si estamos hablando de los procesos de combustión, combustibles fósiles, etcétera? Eh, ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta si reciclar, obviamente, conversábamos, no tiene un efecto importante? Generar conciencia, obviamente, es el camino. Finalmente, ¿cuál sería lo adecuado, lo que efectivamente podría generar un cambio positivo en este cambio climático a nivel mundial? Independiente que los países estén de acuerdo o no, pero ¿cuál sería lo que realmente se debería hacer? vale. Vamos a conversar de eso al final. De hecho, lo dejé como a propósito, una diapo al final, después de que veamos Ah, como ya. la evidencia para que lo podamos conversar. ¿Te parece? Sí, obvio. Para no Gracias. hacer spoiler al tiro. Po. Oca, oca. Ya. Entonces, el punto es, so what? Po? O sea, ya hay cambios de precipitaciones, cambia la temperatura. ¿Y qué me importa a mí, po? ¿Qué me importa a mí? O sea, yo igual tengo que, como me dicen, pero si yo igual me tengo que levantar a trabajar, po. Claro, exactamente. Pero ¿qué pasa si sumo altas temperaturas y poca agua, donde hay material vegetal seco que se combustiona? ¿Qué pasa? Incendio. Incendio, calentamiento. Incendio. ¿Ya? Chile prácticamente no tiene incendios naturales. Es un país, a diferencia de Australia y por ejemplo, California, etcétera, o Sudáfrica, donde hay incendios que son de origen natural, por rayos, etcétera. Acá no hay, o casi no hay, incendios naturales. Son todos 100% provocados por el hombre. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos un escenario donde la mayor temperatura y menos agua genera mayor probabilidad de incendio. ¿Y qué pasa con los incendios? Cada incendio es combustión de material orgánica. ¿Y cuál es lo que se elimina en la combustión? CO2. ¿Y qué pasa con el CO2? Produce más temperatura y eso hace más incendio y ¡puf! ¿Ya? Cristian, Ya, ¿Sí? pero con esto mismo, respecto a esto mismo, de nuevo, voy a volver con el bosque clorófilo porque es una cosa que me cae muy bien.
Entiendo que el bosque clorofilo es uno de los bosques que tiende a tener autoignición. El bosque clorofilo de Chile no sufre por eso, como No. esta idea de que las semillas tienen que germinar después del fuego y qué sé yo. Sí, de hecho se ha estudiado justamente comparado con otros ecosistemas mediterráneos, y en Chile eso se llaman frutos serotinos, que se abren con el fuego, por ejemplo, o semillas que germinan con el fuego, y eso lo han estudiado y no, la respuesta es no. Ya las plantas chilenas no tienen ese tipo de estrategia, sino que tienen otro tipo de estrategias como exaptaciones. No sé si saben lo que son las exaptaciones. No, ¿Saben lo que es una adaptación? sí. Ya. Una exaptación es una característica o rasgo, ¿no es cierto?, que tiene una ventaja selectiva, ¿ya? Una ventaja adaptativa, pero que evolucionó bajo otra presión de selección. Entonces, por ejemplo, algunas plantas chilenas toleran los incendios porque tienen estructuras subterráneas de reserva como lignotuber y son capaces de rebrotar. Pero esa característica no evolucionó como respuesta a los incendios, evolucionó como respuesta a la sequía o a la herbivoría, ¿cachai? Es como que era para otra cosa, pero igual sirve, ¿cachai? Ya. Pero las plantas chilenas no tienen las típicas características de las plantas, por ejemplo, de Australia, que las semillas germinan con el fuego, los frutos se abren con el fuego, ese tipo de cuestiones, no. Ya, de hecho, ¿sí? Una duda es que me acordé de un caso, de una noticia que vi, realmente no me dediqué a investigar más, pero del chagual, de que tenía la capacidad de autocombustionarse. Ya, eso básicamente es como una especie de mito donde no existe ningún dato de literatura científica que lo pruebe. Es como una cuestión de campo. Ahora, no significa que no pase. Solo estoy diciendo que nadie lo ha documentado, o sea, científicamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que parece que pasa? No es una característica de la planta, sino que per se, sino que al parecer una larva de un lepidóptero, que es la mariposa chagual, que se alimenta de eso, produce heridas, eso produce que se salga ¿no es cierto?, se produzca una acumulación de savia por la herida, eso se puede fermentar y producir alcohol y eventualmente combustionar. Pero en estricto rigor, es como todavía son rumores, ¿ya? No hay un dato así como un paper que diga que se combustionan los chaguales, Vale, gracias. ¿vale? Ya. So, ¿qué otra cosa influye en los incendios? En la intensidad y en la frecuencia de incendios en Chile es la identidad de las plantas que nosotros ponemos. O sea, si ustedes me preguntan, yo encuentro que no hay nada más idiota como planeamiento urbano de poner casa al lado de plantaciones forestales de especies que son australianas. Porque, ¿qué es lo que dije que pasaba en Australia? Incendio. Hay incendios naturales y las especies, en particular los eucaliptos, son especies adaptadas a los incendios. Y de hecho, su ciclo de vida no era hasta las 2:30. Hasta las ¿No? 12:20. Ah, no, Sí, perdón, hasta las 12:10. No, a las 12 no empieza la otra clase. No, empieza a las 12:20. Sí, A las 12:20. 12:20. Esta ¿Ven? clase hasta las 12:10, se supone. Ya. No me confundan, ¿ven? Ya, es que Entonces yo tengo mal anotado el horario. Sí, 12:10. ya Y se me la fue la otra onda. clase a las 12:20. Se me fue la onda. Entonces, estas especies como el eucalipto, por ejemplo, esto, no sé si han cachado que el eucalipto tiene como unas cascaritas que por fuera por la corteza que se desprende fácilmente. Sí. Eso, el sentido biológico de eso es para dispersar el fuego, es para que se produzca un incendio. Además, el árbol es muy combustible, se quema muy rápido por fuera, pero el árbol queda vivo, la parte de adentro, y puede rebrotar. ¿Ya? Y los coquitos, estos que son súper Buena. duros, se abren con el fuego y producen, o sea, se liberan las semillas. ¿Ya? Entonces, son plantas que son adaptadas y se queman mucho porque son plantas adaptadas para las condiciones de incendio. Yo tengo una duda. ¿Sí? La plantación de estas especies forestales, ¿qué hace? Como
bajo la jurisprudencia de los planes reguladores solamente, o hay alguna ley que de cierta manera impida que en lugares urbanos se cree, o sea, se plante? Porque una cosa es que la sociedad o que las ciudades vayan creciendo hacia rumbo a esos lugares y colinden con ellos, pero Claro. otra es de que cambie el uso del suelo. Por eso mi pregunta es como si hay algún tipo de normativa o queda supeditado a los planes de regulador. Ya, a mí me da la idea que en el caso de Valparaíso, de los cerros, las plantaciones obviamente preexistían a la gente que fue colonizando estos lugares, digamos. Y claro, si hubo cambio de uso del suelo, no hubo al mismo tiempo regulación de qué pasaba con esas plantaciones que estaban ahí. Y muchos quedaron adentro de los patios de las casas de la gente, cuestiones así, po. O están ahí mismo. Entonces, personalmente, si tú me preguntas cómo llegaría una ley, es que debería haber una distancia mínima de kilómetros entre lugares con plantaciones forestales y lugares urbanos, ¿ya? Con una franja de seguridad, un cortafuegos, de kilómetros. Pero eso es No, planificación urbana. O claro, sea, planificación como urbana que... depende de los municipios. Yo aquí donde vivo, hace como 2 años, como que prohibieron plantar, ponte tú, plátano oriental por un tema de La contaminación. alergia. Pero fue a pito del municipio nomás, pero no porque hubiese como una política mucho más pensada al respecto. Sí. Hay una sensación que esto de los incendios ni siquiera se les pasa por la cabeza. Sí, otra especie que se prende mucho son los aromos, que también son australianos, por si acaso, ¿ya? Los aromos que le dicen aromo chileno es australiano, y que se usa en la ramada típico chilena es australiano. Ya, el pino también es resinoso y también se combustiona mucho, son de California, también hay incendios naturales ahí. Lo más complicado es esto, que produce una especie de feedback positivo al cambio climático. Y ustedes han visto las noticias, el tamaño y la intensidad de los incendios que hemos vivido en los últimos años. Piensen en el de Australia, piensen en Europa, la cantidad de incendios que han habido. ¿Ya? El de Australia nos llegó el humo acá. O sea, el efecto planetario de CO2, de esa escala de incendio, ¿ya? Tiene efectos en el CO2 global. Y es una cuestión que, así, ¿ya? Súper complicado esto de los incendios, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo que predice riesgo de incendio en Europa al 2060 y podemos ver claramente que lugares de Europa y África presentan mucho mayor riesgo en las zonas mediterráneas, sobre todo, ¿cierto? Mucho mayor riesgo de incendio, ¿ya? Obviamente porque la temperatura sube, la humedad baja por las menos precipitaciones, ¿ya? ¿Eso es lo Yo- que pueden ver en semanas, profe? Semanas con riesgo de incendio, sí, semanas de riesgo de incendio. Sí. O sea, un incendio podría durar esa cantidad No, de tiempo, no. 7,13 semanas. Son como las semanas donde yo tengo la bandera roja de alerta. ¿Cachai? Semanas hay mayor donde... probabilidad de incendio. La temporada de incendio. Eso, claro, temporada de incendio, exactamente. Gracias, ahora sí, ya. Gracias. Gracias. Ya. Oye, aquí ya cambiamos de tema. Este es el último de lo que es clima y vamos a empezar a hablar de otros aspectos que son el cambio del uso del suelo, pérdida de diversidad, pero lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿vale? No queda tanto, yo creo que es la primera parte de la próxima clase, vamos a terminar con eso. Les cuento cómo vamos a proceder, digamos. La próxima clase entonces terminamos con ALPT. Un segundo. Vamos a dejar de grabar para... Pero, profe,